Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles, después de alabarle, glorificarle y exaltar su santo nombre, en esta hora, Señor Jesucristo, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado esta palabra. Aquí a los congregantes de la Casa Apostólica y todos los pastores y pastoras de la cobertura, para que ellos sean una extensión, llevando esta restauración en las iglesias que pastorean, que usted les encargó, y que se siga restaurando su iglesia a su diseño original, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, que pues Él pues nos da la palabra, y en esta tarde de miércoles 12 de febrero 2025, el Señor quiere hablar acerca de la restauración de la paternidad espiritual en la iglesia de Jesucristo. La restauración de la paternidad espiritual en la iglesia de Jesucristo. Sabemos que Dios nos ha dado la visión apostólica de Dios para México, las naciones, la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10. Y hoy en esta tarde le toca a la paternidad espiritual ser restaurada en la iglesia de Jesucristo. Bueno, a través de los años, cuando uno conoce a Dios, va uno creciendo en conocimiento y en sabiduría, cuando uno lee la palabra diariamente. Y la revelación es progresiva. Por eso lo que tú no entendías hace un año, hoy ya lo entiendes, y así es como tú vas conociendo de Dios. Y la paternidad espiritual es algo que la religión ha condenado, pero desde el punto de vista en que agarran un versículo bíblico que es el Mateo 23:9, donde dice que no llames nadie a padre en la tierra. Pero nada más de ahí, de ese versículo. Pero realmente cuando se está refiriendo eso Dios, de no llaméis nadie padre en la tierra, se refiere a que a nadie llames Dios, ¿sí? Porque en Romanos 8:15 nos habla la palabra que nuestro Dios es nuestro Abba Padre, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la iglesia, nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Eso muchos lo saben y todos lo sabemos, ¿sí? Que ese lugar nadie lo puede ocupar jamás, porque le pertenece solamente a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Pero nosotros nacimos, yo por ejemplo nací de un vientre que se llama de mi madre Josefina y de mi padre que ya partió con el Señor Gilberto. Mi padre fue y mi madre que está, ella es mi madre, que Dios usó su vientre para que yo naciera. Son mis padres terrenales, que me dieron Dios a través de ellos la vida. Pero también nosotros debemos de saber que Dios nos ha dado una autoridad para estar siempre aprendiendo, espiritual. Y ese hombre de Dios, pues Dios lo puso como autoridad para que nosotros seamos instruidos, preparados, para que lleguemos a nuestro propósito. Ese se llama un padre espiritual, ¿sí? Entonces, aclarando esto, vemos que la religión, por ejemplo, católico-romana, ellos le dicen al cura padre. Y si se dan cuenta, como ellos, siendo una religión y que no predican la palabra de Dios, sino que es una religión es algo que está predicando otra doctrina. Y por lo tanto, pues no es la doctrina de Dios. Pero ellos sí le llaman al sacerdote padre. Y ellos no lo condenan, cuando ellos debían de condenarlo, porque realmente ahí es donde, pues, ellos no son padres, ni sacerdotes. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos reyes y sacerdotes, somos los hijos, hijas de Dios, los ministros, reyes y sacerdotes, y también por revelación vemos la paternidad bíblica que
vemos que la ejerció y la dejó escrita Dios a través del apóstol Pablo, cuando él hablaba en el libro de Filemón, capítulo 9, 10, donde él habla de su hijo Onésimo, cuando realmente vemos que el apóstol Pablo no se casó, no tuvo hijos naturales, sino que tuvo hijos espirituales, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, vemos que hoy por hoy la religión no ha entendido esto, pero hay muchas cosas que muchas generaciones, hoy en día el clamor en el mundo entero es: necesito un padre. Dos, la necesidad más grande de los seres humanos en toda la tierra después de la salvación es la de un padre. La revelación que debemos recibir es que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama, pero también nos ha puesto un Padre espiritual. Entonces, en Mateo 23:9, la religión usa ese texto bíblico para descalificar que nosotros no debemos llamar Padre a nadie en la tierra. San Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces hay que aclararlo, ¿sí? Cuando se refiere a eso, se está refiriendo en el sentido de que el único Dios es Abba Padre, y que ese nadie debe ocuparlo. Así es. Si Él estuviera en contra de que a alguien se le llamara Padre, entonces nuestro Padre biológico pues no se llamara Padre ni Madre, en el caso de la mamá que nacimos del vientre. Entonces, esto es muy amplio de explicar, pero resumido es eso, porque hay un tema que hablamos como estudio de por qué de un versículo se hace una doctrina y se descalifica todo. Entonces no es así. Nosotros hablamos todo el consejo de Dios y todo lo que está en la palabra. Y la visión consiste en que si está escrito en la Biblia, yo lo predico, lo enseño y lo hablo. Amén. Si no está escrito en la Biblia, yo no lo puedo predicar, ni hablar, ni enseñar. Pero eso está en la Biblia. Y luego dice en Romanos 8:15, dice la palabra de Dios en Romanos 8:15, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? Entonces, Él es nuestro Abba. Amén. Padre, ¿sí? Celestial. Que si vemos que Él es nuestro Padre celestial, nosotros somos sus hijos. Amén. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver más adelante, porque nosotros lo que hereda es los hijos, los siervos y las ovejas no heredan. Pero vamos a enfocarnos ahora con el diseño de la paternidad espiritual en la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Volviendo al principio. Amén. Volviendo al diseño original como está en la Biblia. Entonces, vemos que dice la palabra de Dios, antes de entrar ahí a hablar un poquito, dice, el Padre celestial es generacional, por lo que su esencia y su diseño no han cambiado. Lo que Él estableció desde el principio, lo dispuso como su modelo para la humanidad. El apóstol Pablo se convirtió en un reproductor de ese diseño. Su modelaje de padre afectó la vida de mucha gente y de generaciones. Muchos podrían pensar en él como un gran apóstol, pero para mí su mayor atribución fue levantar una generación de hijos como apóstoles, entre los que podemos mencionar a Timoteo, a Tito y Onésimo, entre otros. De nada vale ser el mejor en alguna materia, ministerio o asignación si no podemos reproducir eso en otros como hijos. Es muy importante conocer que la verdadera función de un padre es lograr que los hijos asignados alcancen su destino. Los hijos no son los facilitadores de mi visión. Los hijos solo facilitan que yo pueda ejercer correctamente mi función de padre, sabiendo que no todo lo que un padre recibe siempre será la herencia de los hijos. No todo lo que ocurrió en la vida de Pablo se narra en las Escrituras. No. Es imposible que lo que Pablo era no se reprodujera en sus hijos.
Así que tomemos el ejemplo de Pablo como padre y reproduzcamos la paternidad. Ahora, vemos que entender el diseño del Padre para usted y sus generaciones. La paternidad no es un modelo, es un diseño del Padre celestial. Apreciar la paternidad como diseño. La paternidad es la brújula que nos lleva a ver y palpar la imagen del Padre en la tierra. La paternidad indiscutiblemente es uno de sus fundamentos principales. No deja de ser una gran verdad. La paternidad es revelada a través de hombres apartados para manifestar la esencia del corazón del Padre. La paternidad no es una moda, ni un invento del hombre. Tampoco tiene que ver con religión alguna. La paternidad no se casa con ningún culto. Es simplemente volver al diseño divino y eterno. No se puede tener identidad de hijo a menos que se nos revele la paternidad. A una generación que grita, necesito un padre. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y del corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que conceder a la tierra el exterminio. Está en Malaquías 4:6. Vamos a ver ahí. Y luego los padres harán todo su esfuerzo para que los hijos alcancen aún más lo que ellos como padres han alcanzado. El Padre ha levantado un modelo genuino de paternidad. La paternidad establecida pondrá fin a este virus llamado orfandad. La paternidad es el diseño original del Padre para transformar al hombre. La paternidad espiritual, un diseño establecido por el Padre. Un diseño del Padre que bendecirá su vida de una manera extraordinaria. El diseño de la paternidad a través de las Escrituras que vamos a ver. El diseño de paternidad le revela el corazón del Padre, la posición en su lugar de gobierno y le permite manifestar su esencia aquí en la tierra. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver una parte, vamos a ver cómo es el diseño que Dios estableció de la paternidad espiritual, ¿sí? El Espíritu Santo es el ministrador de los ministerios de Dios y de su revelación. La paternidad no es un concepto sino un diseño. No responde a una tendencia de moda, sino a un acto en el que se retorna a una intención original concebida en la mente de Dios para establecer un orden multigeneracional desde el principio. En el mundo natural responde el rol de padre dentro de ese organismo vivo que llamó familia, pero toda verdad del mundo natural es el reflejo de una verdad superior del mundo espiritual. La paternidad no es la excepción a ese patrón. La revelación, pues, es progresiva. La paternidad es una de esas verdades condenadas por la religión y el concepto de autoridad y paternidad que van tomadas de la mano. Hijos espirituales bien formados, equipados y empoderados. Conceptos teóricos acerca de una verdad escritural, sino la esencia misma del corazón de Dios. Entonces, vamos a ver que antes de introducirnos, escuchen, la pandemia más grande que ha azotado y sigue azotando actualmente a la tierra se llama orfandad. Se llama orfandad. O sea, que hay muchos que tienen padre, pero no tienen el amor de un padre biológico. Tienen una madre biológica, pero no tienen el amor de una madre biológica. Y aunque tienen sus padres, no reciben amor. Muchos quisieran un abrazo o un decir te amo hijo, te amo hija. Y eso hay muchos niños a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos el 63% de suicidios juveniles proceden de hogares en los cuales les falta un padre. ¿Sí? El 90% de las personas que viven deambulando son producto de un hogar en el que no hubo un padre. El 85% de los niños que presentan problemas de conductas son de hogares en los que faltó un padre.
80% de los violadores y personas son problemas de manejo de ira, son producto de un hogar en que faltó un padre. El 71% de todos los que abandonaron la escuela superior son fruto de la ausencia de un padre. La iglesia que porta y tiene la legalidad para hacer frente a esta situación y abrir nuevas mentes para que se manifieste el anhelo del diseño del Padre Celestial para con los hijos. Entonces, si te das cuenta lo que dice, lo que hemos leído, solo volviendo al principio podemos conocer el plan perfecto por el cual existimos. Por eso es que es sumamente importante conocer el diseño del Padre para el hombre. Cuando el Padre creó todas las cosas, lo hizo con una intención. Cuando formó al hombre, lo hizo con una intención, y ambas estaban conectadas. Vivir de acuerdo a ellas es vivir plenamente. Vivir ignorando ese diseño es vivir sin propósito. El primer Adán fue formado y puesto en el huerto como hijo. Allí todo estaba bajo su dominio y su gobierno. Sus capacidades y sus habilidades esperaban todo lo que hoy conocemos. El secreto estaba en su diseño y en su esencia de hijo. Cuando hablamos de paternidad no nos estamos refiriendo solo al sexo masculino. Entendemos que en el diseño están tanto el hombre como la mujer, fusionados como uno. Es tan necesaria la semilla como el vientre. Paternidad es igual a hombre y a mujer, reproduciendo el corazón del Padre en la tierra. Le invito a y entonces solo así podemos vivir teniendo un padre y nosotros ser hijos. Ahora vamos a ver el diseño, vamos a ver ya entrar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios vamos a ver lo que es el diseño del Padre. Primero vamos a ver el diseño, luego vamos a ver el diseño de un padre, ¿sí? Porque este es un diseño de Dios, la paternidad espiritual, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las escrituras en Génesis 1:1, ¿sí? Vamos a ver el diseño, cómo empezó el diseño del Padre, ¿sí? Espiritual. Pero aquí vamos a ver Génesis 1:1. En la primera hoja podemos decir casi, ¿verdad? Dice 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, comencemos con lo que se dio en el principio y de ahí partiremos en este interesante, importante viaje a través de las Escrituras para conocer el corazón y el diseño del Padre en cuanto al hombre y la mujer. Hablemos de paternidad. El Padre manifestó todo lo que vemos de dos maneras, a través de la creación y mediante la formación. Primeramente todo fue creado y de lo creado el Padre formó al hombre. Para crear solo se necesita una palabra, pero para formar, escúchalo, para crear solo se necesita una palabra, pero para formar es necesario usar las manos. La palabra puede crear a la distancia, pero la formación solo se hace con cercanía. La palabra es una semilla que se suelta con la intención de obtener fruto. Siempre habrá una intención detrás de una palabra. Como vimos en Génesis 1:1, que ya vimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí queríamos explicar, el mundo y todas las cosas fueron creadas como respuesta a la palabra de Dios, creador. Todo estaba conectado a su deseo, a su intención y a su corazón. Si vemos los versículos subsiguientes, el 2, el 25 de este mismo capítulo 1 de Génesis, observamos cómo por la palabra se van creando todas las cosas. De hecho, en el versículo 11 y 12, la tierra produjo vegetación, árboles y también hierba como respuesta a la palabra que el Padre habló sobre ella. Y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11 y 12 del capítulo 1 de Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba
que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. En el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces, aquí que entendimos, o sea, la tierra tenía los árboles, escúchalo, la vegetación y la hierba encerradas en ella, pero necesitaba la orden del Padre para que se manifestara de una manera visible. Hay cosas que todavía no han sido manifestadas, están encerradas y listas para ser liberadas. Solo necesitan la voz de un Padre que las haga manifestar. Muchas personas nacen, viven y mueren con grandes llamados. Llegan a la tierra con una asignación específica, pero debido a que viven en orfandad, o sea que son huérfanos y no tienen un padre que los dirija, terminan su vida y nunca cumplen con su asignación. Vamos a ver Génesis 1:20, ahí mismo, pero el versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. ¿Y qué estamos aquí entendiendo? ¿Qué dice? Abierta expansión de los cielos. Ahora, aquí vemos que es la palabra la que dio la orden. Palabra, la palabra tiene poder. Para que las aguas produjeran lo que ella estaba encerrada. Las aves y los peces, todo estaba allí. Solo faltaba la orden para que se manifestasen. Para que se manifestaran. Sigamos con el versículo 24. En el 24. ¿Qué dice en el 24? Y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Sí? Entonces, aquí vemos los animales estaban en la tierra que Él creó, solo necesitaban la palabra que los hiciera manifestar. Todo era producto de una palabra o semilla, o sea, una semilla. Todo lo que existe en producto de la boca del Padre, existe es producto de la boca del Padre. Si hubiéramos solo sido testigos de todo lo que sucedió en la creación, posiblemente habríamos pensado: todo esto que ha sido creado tan hermoso, con tantos detalles, tanta riqueza, tanta perfección, tantos cuidados, tanta abundancia, la pregunta: ¿para qué es? ¿Por qué y para quién fue creado? Y es aquí donde vemos la intención y el corazón del Padre, creador y formador. Todo eso estaba siendo creado para que a los hijos no les faltara nada. Aquí podemos ver claramente manifestado el cuidado de Él. Y lo más interesante es que su intención y su deseo no han cambiado. Sigue siendo como al principio, que sus hijos gobiernen y que vivan en abundancia. ¿Sí? Ahora escuchen, esto es muy importante, todo esto. Todo sería parte de su diseño. El escenario estaba listo, el ambiente, el oxígeno, el lugar, el habitar, la alimentación, el sustento, la asignación, la razón y el plan. Solo faltaba usted. Lo próximo que sucede en el sonido de la voz del Padre que manifiesta el deseo de su corazón. El Padre habla la palabra, porque todo lo que existió existe. Y lo que se manifestará siempre será atendido por una palabra. ¿Dónde lo dice? En Amós 3:7. Sí. Amós 3:7, ahí lo dice. Sí. En el libro de Amós, sí, capítulo 3, versículo 7. Eso es muy importante para los jóvenes, esta palabra, porque esta palabra habla de lo importante que es un padre y una madre, ¿sí? Entonces, vamos a ver el libro de Amós, capítulo 3:7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sí?
Ahora, ¿qué aquí? Dice, aquí vemos al Padre queriendo reflejar y manifestar su esencia en la tierra que crió. Pero no lo quería hacer con algo, lo quería hacer a través de alguien que pudiera parecerse a Él, que irradiara su imagen y que pudiera ser el recipiente de su genética. Y la única manera fue a través de un hijo. Es por eso que dice la Escritura que agarró tierra roja, que previamente había creado con su palabra y con sus manos, para formar y modelar el primer hombre. Me imagino esa escena. El Padre, luego de haber formado al hombre, comienza a contemplarlo. Era hermoso, tenía sus características, sus facciones, sin embargo le faltaba algo. No tenía vida. Tenía forma, pero no tenía identidad. Es por eso que el Padre se acerca a la nariz del hombre e insufla aliento de vida en él. Es ahí donde cuenta el relato que el hombre llegó a ser un alma viviente. El soplo del aliento del Padre sobre el hombre no solo hablaba de vida, sino que manifestaba lo más hermoso que éste podía recibir, la genética de su formador, su Padre. Cuando un hombre se junta con una mujer y se hacen uno, o sea, tienen intimidad, por lo cual una espermatozoide fecunda un óvulo. Se inicia la formación de una criatura. Ahí se involucra la genética. Pasa el tiempo y nace la criatura. Entonces el padre va al departamento o agencia gubernamental correspondiente de su ciudad y en el lugar indicado reconoce ante las autoridades de ese país que el bebé que acaba de nacer es su hijo y que él quiere darle su apellido. O sea, quiere darle la identidad y a su vez asumir la responsabilidad de mantenerlo, sostenerlo y cuidarlo. La manera de reconocer y darle identidad a una criatura que acaba de nacer es otorgándole la legalidad y ciudadanía. Todas las cosas fueron creadas con una palabra y sin embargo el hombre formado fue lo único que pudo contener la palabra dentro de él. Esta manera de operar en la tierra en el diseño del Padre, por eso aunque pudo haber creado al hombre como hizo con los animales, no quiso hacerlo así. Escúchalo, porque si no hubiera sido un ser sin identidad, sin genética, sin autoridad para gobernar, huérfano y completamente ilegal. Al insuflar al hombre, estaba poniendo de su genética en él. Lo estaba reconociendo como hijo. Lo estaba haciendo legalmente heredero de todo lo que había creado sobre la faz de la tierra. Dediquemos un momento a profundizar en el acto en el que el Padre insufla a Adán. Pareciera que era un simple soplo de aliento, pero en realidad en ese acto el hombre estaba recibiendo el espíritu del Hijo. Es por eso que las Escrituras establecen que el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Las Escrituras establecen lo siguiente, San Juan 16, 28. Vamos a ver San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, versículo 28. Dice la palabra de Dios: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Sí? Se dice en San Juan 16, 28. ¿Sí? Salí del Padre, escúchalo, salí del Padre. ¿Sí? Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense. ¿Sí? Jesús el Mesías habló y dijo otra vez aquí: dejo el mundo, haciendo entender que ya había estado en el mundo y que regresó al Padre. La pregunta es, ¿cuándo? Recordamos lo que el Padre le dijo al primer Adán cuando le dio las instrucciones de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, ya que el día que comiera moriría. Cuando leemos lo que sucedió al comer, nos damos cuenta de que aunque siguieron respirando, en el sentido espiritual ya habían muerto. O sea, el espíritu de hijo salió de ellos. En el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, vemos al Padre diciendo:
Vamos a ver 1.26, Génesis 1.26. Génesis 1.26. Ajá. ¿Ya tienen Génesis 1.26? Ese tema está demasiado importante. Génesis 1.26. En Génesis 1.26 dice la palabra de Dios. Sí. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Entonces, aquí vemos las palabras a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Establecen el deseo del corazón del Padre. Él quería reflejarse, manifestarse, hacer sentir, duplicar su esencia en la tierra, pero eso no sería a través de algo, sino de alguien. Y ese alguien era un hijo llamado Adán, que se convertiría en el instrumento y el vehículo para cumplir su deseo. Este hijo del Padre también se convertiría en un padre en la tierra. Veamos lo que dicen las Escrituras ahora en el Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice la Escritura: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, aquí está hablando el Señor. Es importante observar el orden de los sucesos. Lo primero que vemos es cómo fueron creados los animales. Por ejemplo, el toro fue creado junto con la vaca, el caballo con la yegua, el mono con la mona, el perro con la perra, el gallo con la gallina, y así sucesivamente. Pero en cuanto al ser humano, solo vemos al Padre formando a un hombre. Había una razón por la que no hizo las dos cosas al mismo tiempo. El formador tenía muy claro su plan y su intención al hacerlo así. La pregunta, ¿se ha preguntado por qué? A continuación establecemos las razones. La primera, el hombre fue formado como hijo del Padre, pero a la misma vez con la intención y la cualidad de ser como su formador, un padre. 2. El hombre es el único que porta en su interior semen, o sea, la semilla. Por lo tanto, la manera y el diseño del Padre para traer una mujer a la tierra era a través del semen o la semilla de un hombre. 3. En el orden divino siempre será necesaria una semilla para obtener multiplicación y fruto. ¿Sí? 4. El hombre fue formado solo para que primero fuera hijo, formándolos simultáneamente lo hubiera puesto en la posición de esposo y padre sin ser hijo primero. 5. No hay manera de ser padre sin antes ser hijo. Escúchalo. ¿Sí? No hay manera de ser padre sin antes ser hijo. Vamos a Génesis, a leer Génesis capítulo 2, versículo 21 al 22. Génesis capítulo 2, ahora vamos a leer el versículo 21 y 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró las carnes en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la atrajo al hombre. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la mujer no fue formada de la misma manera que el hombre. Hay que entender, la mujer no fue formada de la misma manera que el hombre. Ella fue tomada de la costilla de Adán. O sea, aunque el hombre fue tomado de la tierra y era tierra, él tenía lo que está en su misma esencia, de acuerdo a la creatividad divina. Es por ello que el Padre lo adormece y abre su costado para tomar una costilla con el fin de formar a la mujer. Es como si viéramos el primer parto en la historia de la humanidad. Un hombre llamado Adán pariendo a una mujer por cesárea. Mientras el hombre dormía y parecía que nada estaba pasando, el Padre estaba sacando de lo mejor de él para que se pudiera multiplicar. No se desespere en su vida en lo que parece que nada está pasando, que todo está en silencio, porque puede ser precisamente ahí cuando el Padre está sacando lo mejor de usted. Otro dato interesante es el hecho de que el Padre abriera una herida en Adán para formar a la mujer. O sea, no todas las heridas son malas.
Hay ocasiones en que un padre le va a provocar una herida para sacar de su interior lo mejor, lo que nunca antes se había visto manifestado. No se sorprenda por todo aquello que pareciera ser una herida, porque el Padre es experto en convertir heridas en una vía para la multiplicación de lo que es su esencia, de lo que usted es en esencia. En el mundo natural, solo el hombre porta semen, semilla, pero en el mundo espiritual la palabra es semilla. Por lo tanto, aunque la mujer en lo natural no porta semen, en lo espiritual es portadora de semilla, porque es portadora de palabra, semilla. Por desdicha, hay hogares en los que el hombre lo único que porta es semen. Es allí donde el padre levanta a una mujer que porta una palabra para dimensionar su hogar y su generación. La familia no quedará a la deriva por falta de palabra. La intención del padre nunca fue crear división entre hombre y mujer, escúchalo, ni poner a la mujer en segundo plano, tampoco como los religiosos dicen. Por el contrario, la sacó de él para exponerla, para que estuviera a su lado, no detrás. Dígate, su intención fue y es que ambos sean una sola carne. Por eso, cuando el hombre despierta de su adormecimiento y ve a la mujer que el padre formó, y le entregó, expresó lo siguiente en el Génesis capítulo 2, versículo 23. En el versículo 23, dijo entonces Adán, Génesis capítulo 2, 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí así dice o no? Bueno, entonces aquí vemos a un padre formando por el padre con sus manos y con su genética, que ahora está produciendo la esencia de lo que recibió. El hombre que formaron como hijo ahora se ha convertido en padre. Por eso no vemos al padre insuflando aliento de vida en la nariz de la mujer, porque ésta ahora portaba la vida que recibió de la semilla, ¿sí?, de Adán. En el mundo espiritual esto tiene un gran sentido, ya que cuando recibimos a Jesucristo, el Mesías, en nuestra vida, estamos recibiendo la vida que está encerrada en Él, y nos convertimos en portadores de vida para otros. El mismo diseño aplica a la paternidad. El Padre habilita padres que porten su corazón y esencia de padre para reengendrar hijos en el reino. A partir de ese momento, la mujer es el vientre que recibe la semilla de un hombre para traer vida a la tierra. Pero fue y es necesario entender el diseño del Padre. Podemos cambiar, modificar, establecer estilos diferentes, pero nunca alterar el diseño, porque es lo único que nos permitirá vivir dimensionados, ¿sí? Entonces ya vimos el diseño, ¿sí?, de cómo el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, formó a Adán. Y ahora vamos a ver el diseño del Padre, ¿sí?, el diseño del Padre. Ahora vamos a ver en Primera de Juan 2, 1, 2. Ahora vamos a ver el diseño del Padre. En Primera de Juan 2, 1, 2. Primera de Juan, está casi ya al final. Sí. Primera, 1 Juan, bueno, para que me entiendas, es 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, aquí vemos que las Escrituras establecen y ordenan que nos mantengamos alejados del pecado. Sin embargo, son muy claras al momento de establecer y validar el sacrificio y una de las funciones de Jesucristo al venir a la tierra, la cual es perdonarnos, ser nuestro Padre Paracleto, abogado, defensor, y devolvernos a nuestra posición original. Los hijos, por lo tanto, la imagen del Dios que me presentaron me distanciaba mucho del diseño y el deseo del Padre para mi vida. Necesitamos conocer y establecer la diferencia entre el Padre Creador y el Padre Formador. Escucha, tenemos que aprender la diferencia entre el Padre Creador y el Padre Formador.
¿sí? El Dios después, dice, el Dios después del pecado del primer Adán y el Padre que tuvo la intención de devolvernos el estado del diseño original, a través del segundo y posterior Adán, Jesucristo, el Mesías. La triste realidad es que el día de hoy muchos predican y viven y promueven el mismo Dios, porque por muchos años me presentaron a mí. Lo lamentable es que hay más terroristas en las iglesias predicando que en los reconocidos grupos en los cuales fariseos de gracia, yo los llamaría fariseos de gracia porque juzgan basados en la ley, pero se esconden en la gracia. Ese sistema que al presente todavía opera en mayor escala y proporción es un opresor y castrante que en nada se diferencia del grupo de religiosos que existía en los tiempos de Jesús el Mesías. Tal y como hicieron en aquellos tiempos, hacen ahora muchos predicadores, porque por eso es que todo lo que el Padre estableció como diseño y que en este tiempo se está revelando es rechazado por ese mismo sistema. La función de la iglesia es establecer el diseño, reflejar la imagen del Padre, gobernar, predicar y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Realmente no han entendido el plan del Padre al enviar a su Hijo a la tierra. En Juan 3:17, vamos a ver en Juan 3:17, San Juan 3:17. En San Juan capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice la palabra de Dios? San Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Sea salvo por él. ¿Sí? Entonces Jesucristo no tenía la relación, dice Jesús, el Mesías no tenía relación con el pecado y aún así no envió a nadie al infierno. Él tenía muy clara su asignación, sabía que lo envió su Padre Celestial. Él nació bajo paternidad, instruyó el diseño, nos dio su ejemplo de hijo, estableció el gobierno, nos trajo al reino y lo más importante, lo modeló. Ahora, la pregunta, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tal y como Jesús hizo, hagámoslo nosotros, cumplamos nuestra misión, hagamos nuestro trabajo de reflejar la esencia del Padre. La misma misericordia, el mismo perdón, la misma compasión que recibimos, apliquémosla. Trabajemos para cumplir la gran comisión en la tierra de nuestra asignación. Vamos a ver en San Mateo 28, 19, 20. Adelante. San Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. San Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20. Otra vez os digo que si dos, dice, es 28. 28. Sí. Sí. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, aquí que nos está diciendo, la iglesia habla de Dios, pero conoce poco del diseño del Padre, como creador y formador. Podemos conocer y recitar de memoria todas las historias de la Biblia y seguir viviendo en la misma condición de aquel que no las conoce. No es un debate de textos bíblicos, sino de la aplicación de estos en la vida de cada ser humano. Es de suma importancia y muy necesario que se levante una iglesia con la identidad y la revelación del corazón del Padre. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo aquí en la Casa Apostólica, en todas las iglesias bajo cobertura. Lo primero que se necesita entender es que el Padre nos diseñó con un plan maravilloso. Cada uno tenemos una asignación que cumplir y un área en la cual vamos a fluir. Recuerde que todos somos diferentes de manera intencional, pero diseñados para cambiar y funcionar como parte del cuerpo de Cristo.
Fuimos formados por deseo y voluntad del Padre Celestial. Somos su obra maestra, sus hijos, su descendencia. Somos la manifestación de su esencia paternal. A través del estudio de las Escrituras estamos viendo cómo Dios lo dejó escrito. La instrucción y la encomienda de gobernar la tierra lo estableció solo como hijo, pero con la intención de que también se convirtiera en padre. Posterior a ese evento del principio, cuando todo se corrompió y quiso preservar la humanidad de perecer en un diluvio, escogió a un padre llamado Noé. Escúchalo. En ese mismo sentido, cuando quiso establecer un padre en la tierra que manifestara su esencia, estableció un Abraham. Cuando quiso liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, envió a un tartamudo llamado Moisés. Cuando quiso establecer sus mandamientos en tablas para dárselos al pueblo, escogió a ese mismo Moisés. Cuando quiso proteger a los espías, usó a una ramera llamada Rahab. Cuando quiso introducirlos en la tierra, que les prometió, envió a un Josué. Cuando quiso conectar a una moabita llamada Ruth con la genealogía del Mesías, usó a una mujer llamada Noemí. Cuando quiso establecer quién juzgara y ungiera rey sobre Israel, envió a un hombre llamado Samuel. Cuando quiso acabar con el oprobio que los filisteos causaban a través de Goliat al pueblo de Israel, envió a un David. Cuando quiso establecer un hombre que portara y manifestara espíritu de paternidad y lo pudiera depositar sobre alguien en la tierra, envió a un Elías. Cuando quiso establecer un diseño de honra, fidelidad, lealtad para recibir una doble porción, envió a un Eliseo. Cuando quiso hablar sobre su plan de redención, escogió a un Isaías. Cuando quiso hablar de restablecer su diseño original a través del espíritu de Elías, envió un profeta llamado Malaquías. Cuando quiso abrirle camino al Redentor y Salvador del mundo, escogió a un Zacarías para que sembrara una semilla en el vientre de una Elizabeth, y así nació Juan el Bautista. Cuando quiso reconectar a los siervos y ovejas al diseño de hijos y redimir al mundo de sus pecados, escogió a una mujer virgen llamada Miriam, desposada con un hombre llamado José, para que fueran los padres de un hombre que llevaría por nombre Jesús el Mesías. Cuando quiso establecer un diseño de expansión y multiplicación del Evangelio, Jesús el Mesías escogió a 12 hombres. Cuando quiso establecer a través de las Escrituras el modelo del Evangelio de la gracia y la paternidad, escogió a un Pablo. Por lo tanto, he entendido y comprendido que todo lo que el Padre manifestó y manifestará en la tierra siempre será a través de un hombre o una mujer. Por mucho tiempo se ha escuchado y se ha enseñado sobre un Dios que lo hará a todo. Sin embargo, cuando se le revela que ya Él lo hizo todo en su eternidad, y que lo único que necesitamos es que sea manifestado en y a través de un Hijo, entonces podemos descansar en su diseño. Eclesiastés 3:15. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Eclesiastés. Vamos a ver el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, ¿ya lo tienen? Eclesiastés 3:15. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:15. Dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Entonces aquí vemos que el Padre habló y estableció su eternidad y su corazón desde el principio. Y aún después del pecado del hombre, su intención y su plan no cambiaron. Todo lo que Él anhela y desea establecer es a través de la ecuación de padres e hijos. Por lo tanto,
prepárese porque el Padre le formó a usted con el propósito de manifestarse aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, aquí con lo que acabamos de ver, cómo fue el diseño del Padre, ¿verdad? Primero, cómo empezó el diseño, cómo fue el diseño del Padre, y ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo, pues fue el hombre que escogió, como vimos al principio. Vamos a ver en Filemón, el libro de Filemón 9 y 10. Vamos al libro de Filemón. Casi no se lee el libro porque nomás es un capítulo, Filemón. Vamos a ver Filemón 1:10. Filemón. Vamos a ver el libro de Filemón. Filemón, Filemón es 9 y 10. En Filemón 9 y 10 dice la palabra de Dios. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego por mi hijo Onésimo. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo fue escogido para revelarnos la paternidad espiritual, ¿sí? Y que esa paternidad espiritual está escrita en la Biblia, como acabamos de ver, ¿sí? Entonces, si está en la Biblia, lo predicamos, lo enseñamos. Si no está en la Biblia, no lo predicamos ni lo enseñamos. Pero vemos que sí está en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Te ruego por mi hijo Onésimo. Y como vimos que Pablo ni se casó, no tuvo hijos biológicos, tuvo hijos espirituales, ¿sí? Entonces, estamos viendo que ahí está revelada la paternidad espiritual. Y si está ahí, pues la predicamos y la enseñamos. Y si no está, pues no la predicamos ni la enseñamos. Pero sí está. Entonces, la pregunta es, ahora, en la tierra vemos que hay 5 ministerios. Me dejó Dios en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Él constituyó. Nosotros debemos entender que los apóstoles son los que ven el diseño del Padre. Dios les habla y establecen los diseños del Padre en la tierra. Y uno de ellos es la paternidad espiritual. ¿Quiénes dan? Solamente los apóstoles, ¿sí? Y si tú estás en una iglesia apostólica, pues dale gracias al Señor, porque aquí hay una paternidad espiritual. El apóstol Pablo fue un apóstol, y él tuvo hijos espirituales, como vimos, Timoteo, Tito, ¿sí? Onésimo, entre algunos. Entonces, es una bendición estar en una casa apostólica, porque como tenemos un gobierno teocrático que Dios pone y Dios quita, es decir, que todos pueden predicar, que todos pueden desarrollar y ejercer su ministerio, todos. Solamente el requisito es consagración, santidad y obediencia y sujeción en todo a Dios y a la autoridad espiritual, a los apóstoles. Entonces, estar en una iglesia donde el Padre espiritual o tu autoridad espiritual, tu apóstol, como que te forma, como vimos, te impulsa. Pero también para que el hijo sea impulsado tiene que estar cerca del Padre espiritual. Es decir, de una relación de padre-hijo y de hijo espiritual a su padre espiritual. Es decir, dejarse pastorear, dejarse enseñar. Y entonces es maravilloso porque se va quitando la orfandad. Se va quitando lo que es un
hombre huérfano o una mujer huérfano, que eso era antes de que llegaras a Cristo. Porque ya cuando llegas tú a Cristo, Él te salva, te libera, te bautizas y eres ya del reino de Dios, te eres un hijo de Dios. Lo cual dijimos que Él es Abba Padre, nuestro Dios, que ese lugar nadie, ningún hombre lo puede ocupar jamás, nunca, porque eso solamente le pertenece a Dios. Pero aquí vemos en el diseño que Dios creó a su hijo Adán, el primero, ¿sí? Y así como ese ejemplo, pues aquí vemos al apóstol Pablo, que él mismo aquí está testificado: te ordeno o te ruego por mi hijo Onésimo. Pero si el apóstol Pablo no tuvo hijos biológicos, ¿no se casó? Él tuvo hijos espirituales. Por eso es ahí donde el apóstol le dice: hija, ¿cómo estás? O hijo, ¿cómo estás? O la hija debe decir: padre espiritual, no voy a estar ahora, o voy a salir, voy a hacer esto, porque hay una relación. Por ejemplo, en los padres biológicos, en las familias, pues los hijos tienen que llegar a tal hora a la escuela, tienen que salir a tal hora a casa. Los padres deben estar al pendiente de sus hijos. Los que entienden el diseño del padre, porque como ya vimos al inicio, ¿cuántos por no tener sus padres se suicidaron? ¿Cuántos por no tener sus padres no terminaron una profesión? ¿Cuántos por no tener sus padres no cumplieron el propósito? Entonces, estar en la iglesia de Dios, que Dios nos entregó, que es Él, y aquí hay, como te digo, una paternidad espiritual que es bíblica. Y entonces, el apóstol Pablo, como vemos aquí, pues nos está hablando bien claro. Vamos a explicarlo un poquito. Aquí el apóstol Pablo, el modelo de un padre espiritual. Todos conocemos la grandeza de la asignación encomendada a Pablo, al apóstol Pablo. Sus años como perseguidor llegaron a su fin y ahora le correspondía ser el perseguido. Por mucho tiempo persiguió con mentiras a los que hablaban verdad. Ahora, portando la verdad, es perseguido por lo que portan la mentira. El hablar, enseñar y predicar con denuedo sobre la verdad de la gracia y el evangelio del reino le estaba causando la más cruel e intensa persecución. Vivir bajo esclavitud y defenderla en un acto que no tiene sentido, pero que se justifica a través de la ignorancia. Como hijos tenemos el total derecho a vivir en libertad, y no solo eso, sino a dar libertad a los cautivos. En Lucas 4:18. En Lucas 4:18 dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar libertad a los oprimidos. Entonces, esta es otra versión, pero es lo mismo en la versión Reina Valera 1960. Entonces, la libertad es para los hijos, y no solo puede ser dada a través de los hijos. La condición más fuerte de esclavitud no es la que se vive físicamente, sino la que mentalmente nos esclaviza y no nos permite avanzar. Es la falta de identidad, lo que ha limitado generaciones enteras. Por eso es necesario abrir el entendimiento. No podemos seguir defendiendo los sistemas de esclavitud. Romper esa esclavitud es posible a través de la apertura de nuestra mente. Necesitamos la revelación de la paternidad espiritual como está escrita aquí. Somos hijos, no podemos vivir ignorantes del sacrificio de un hijo llamado Jesús el Mesías. Sí, porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue el Hijo del Padre Celestial, de Jehová Dios. La ignorancia es la madre de todos los errores. La gente de ese tiempo estaba dividida entre judíos, gentiles. Si no pertenecía a la parte de los judíos, no era merecedor de nada, no era bienvenido y no tenía muchos derechos. Todo en el mundo judío estaba conectado a vivir bajo la ley. Muchos de los que ya habían conocido la gracia que Pablo predicaba, en ocasiones eran señalados y seducidos por esos grupos de judíos que con astucia y artimañas pretendían arrastrarlos nuevamente a las tradiciones y rudimentos de la ley. El apóstol Pablo recibe la encomienda de ser el precursor del evangelio de la gracia. En Efesios capítulo 3, versículo 1-3 dice, Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: por esta causa, yo Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 3.
Por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Si es que oíste cerca de la administración de la gracia de Dios que fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación que me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. Gracia no es otra cosa que el favor inmerecido del Padre para nosotros. No es un acto meramente añadido al nuevo pacto, sino que es la esencia del corazón paternal del Eterno, ya que como hablamos desde el principio, las Escrituras nos muestran y enseñan la gracia que existía antes de la ley. Como ejemplo, presentamos el primer Adán, Noé, Moisés y Miriam María, la que cargó a Jesús al Mesías en su vientre y lo alumbró en la tierra asignado por su nacimiento. Anotemos que la primera manifestación de gracia ocurre cuando los hijos llamados Adán pecan por decisión y el Padre establece de inmediato un plan para rescatarlos. Y después de eso los cubre de manera temporal con pieles de ovejas. Todo ello con la intención de que en el tiempo determinado enviaría a su único hijo en la tierra, para que por esa misma gracia previamente manifestada los que habían entrado en la condición de siervos y ovejas pudieran regresar a la posición de hijos. La gracia desde el principio no vino conectada directamente a la salvación, sino que su propósito era devolverle al hombre su estado original, al que no merecía ser devuelto. Debemos recordar que los pecados podían ser expiados a través del sacrificio de animales. Sin embargo, ningún sacrificio animal podía devolver al hombre ni a la mujer a su posición de hijos. Es por esta razón que el Padre envió a su único Hijo Jesús para devolvernos el origen. Pablo recibió la encomienda de predicar de esa gracia, pero también recibió la misión de reproducir esa esencia asignada a través de hijos que salían de sus entrañas. Predicar y no reproducir es un acto de total ignorancia y responsabilidad. Es por esa razón de la falta de revelación de la paternidad que hemos visto como al pasar los años grandes hombres y mujeres asignados a diversos movimientos en el mundo han muerto y con ello han terminado todo ese movimiento. El Padre es generacional, por lo que su esencia y su diseño no ha cambiado. Lo que Él estableció desde el principio lo dispuso como su modelo para la humanidad. El apóstol Pablo se convirtió en un reproductor de ese diseño. Su modelaje de padre afectó la vida de mucha gente y de generaciones. Muchos podrían pensar en él como un gran apóstol, pero para mí su mayor atribución fue levantar una generación de hijos como apóstoles, entre los que podemos mencionar a Timoteo, Tito y Onésimo, entre otros. De nada vale ser el mejor en alguna materia, ministerio, asignación, si no podemos reproducir eso nosotros como hijos. Es muy importante conocer que la verdadera función de un padre es lograr que los hijos asignados alcancen su destino. Los hijos no son los facilitadores. Bueno, ya vimos que es muy importante conocer que la verdadera función de los padres es lograr que los hijos asignados alcancen su destino. Entonces, vemos que la paternidad espiritual está en la Biblia. Y vemos que la paternidad espiritual fue revelada en el apóstol Pablo. Dios ahí, cuando el apóstol Pablo le rogaba a Dios: te encargo por mi hijo Onésimo, o te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Entonces, por eso es que a veces vimos que muchas iglesias religiosas a la paternidad la condenan porque no la entienden, porque de una parte de un versículo de la Biblia nada más se basan en eso que dice: no llaméis padre a nadie en la tierra. Pero como ya le explicamos en qué consiste y por qué ellos de eso forman una religión, y por eso el enemigo está empeñado que la iglesia evangélica cristiana no acepte la paternidad espiritual, porque teniendo huérfanos, habiendo gente sin identidad, pues el enemigo la va a neutralizar, no va a poder llegar a su propósito. Pero hoy nos ha enseñado Dios de cómo es el diseño, cómo es el diseño del Padre espiritual, cómo está revelada en el libro de Filemón la paternidad espiritual que modeló el apóstol Pablo, y cómo él tuvo hijos. Aparte de ser apóstol, fue formador. Sí, formador. Por eso Dios nos llamó a la restauración, y hoy le tocó restaurarse la paternidad espiritual en la iglesia de Jesucristo.
Entonces tú ya debes de saber y te debes de ver como un hijo que tiene ahora pues a Padre Celestial, que es solamente es Dios, pero también le ha dado una autoridad espiritual en la cual tiene que seguir siendo formado, instruido, capacitado, llevado a su propósito. Porque si tú eres un ministerio apostólico, profético, evangelista, pastor o maestro, te conviene que tú entiendas que hay que avisar, hay que dar cuentas por amor y en amor. ¿A quién? A tus autoridades espirituales, porque ellas están orando por ti, velando por tu alma, y no solamente eso, cuidando de que llegues a tu propósito, pero solamente llegan los que se dejan enseñar, ¿verdad? Los que se dejan instruir, capacitar. Entonces, la paternidad espiritual sí existe, que vimos que está en el libro de Filemón, ahí la revelación. Entonces, esto los pastores lo van a ver y hay que enseñarlo, hay que hablarlo, porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, lo predico y lo enseño. Pues la gloria es para el Señor Jesucristo, porque Él es el Padre Celestial y Él nos ha enseñado y revelado este diseño de la paternidad espiritual. Que la gloria solamente sea para Jesucristo. Un aplauso, Señor. Paz de Cristo. Bendiciones. La gloria es para